No, y estábamos entre que esto, que aquello, pero ya de repente le dije, no, pero ya en serio, ¿qué órgano es el que van a querer? A lo que ellos me contestaron, el riñón izquierdo. Y yo me quedé de... ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Entonces fue en un abrir y cerrar de ojos porque literal yo estaba dormido y en cuanto abrí los ojos, ¡pum! Ya estaba en Alemania. Pero si me preguntaran otra vez si lo volvería a hacer, yo respondería que... Hey, ¿qué tal? Bienvenido, colega. Me alegra nuevamente verte aquí. Bienvenido seas a tu canal y a un nuevo video de guardia en Alemania. Me encanta de verdad que nuevamente estés aquí compartiendo esta experiencia conmigo y apoyándome. Como ya lo viste en el título del video, hoy me gustaría explicarte cómo fue mi proceso para poder emigrar. Porque durante este proceso surgieron tantas preguntas en conocidos, en amigos, en desconocidos incluso, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas preguntas fue como de, ¿naciste ahí? ¿Tus papás son nacidos allá? ¿Tienes familiares ahí? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? Entre muchas otras más. La realidad es que no. Todo lo tuve que construir desde cero. Tuve que comenzar todo desde el inicio. Gracias a Dios, hoy estoy un escalón, digámoslo así, un escalón un poco más arriba de lo que estaba ayer. En un video anterior ya había explicado cómo fue que tomé la decisión de emigrar hacia Alemania. Así que si aún no lo has visto, corre a verlo, que aquí te lo dejo por arriba. Bueno, y si tú también eres como yo, que eres un poco curioso, quieres salir de tu zona de confort, quieres expandirte, buscar nuevos horizontes, quédate que te voy a contar cómo fue mi proceso, cómo fue que lo hice, cómo fue que lo logré y contarte todo este tipo de historias que van poco a poco de la mano uno tras otra. Para comenzar, como ya lo dije en el video anterior, expliqué cuáles fueron los factores que me llevaron a tomar la decisión de emigrar. Para resumirlo pronto y no hacerlo tan largo, fue la incomodidad laboral que tenía y que no veía un progreso más en mi vida. A todo esto tuve que empezar a buscar opciones. Todo lo hice por medio de internet. Claro, en su momento fue Facebook, pero aún no existía como tal el ChatGPT o todo este tipo de inteligencias artificiales. Así que tuve que confiar en las redes sociales. Durante ese proceso de búsqueda siempre surgían muchas opciones de Estados Unidos, cosa que ya le había dicho en ese video, no era la opción ideal en ese momento. Seguí buscando y me daba algunas opciones sobre emigrar a Suiza, emigrar a Italia, entre otros países más, pero no era lo que buscaba. Entonces, hasta que en un momento surgió la idea de Alemania. Bueno, no más bien la idea, sino que surgió la opción de Alemania. ¿Cómo fue que surgió? Durante esta búsqueda surgió un tipo de anuncio, el cual me interesó. Era una empresa encargada de posicionar a los enfermeros hacia empresas u hospitales en Alemania. Al principio busqué un poco de información sobre esta empresa, la cual era legítima, bla bla bla, un poco por aquí, un poco por allá. Fui reuniendo un poco de información hasta que me sentí un poco más seguro. Una vez que reuní la información necesaria para que me diera claridad y tranquilidad, decidí pedir informes directamente a la empresa. ¿Qué fue lo que hice? Envié un email en donde solicitaba informes para saber qué es lo que yo necesitaba como enfermero para poder emigrar hacia Alemania. Recuerdo que aproximadamente entre 2 o 3 días recibí la respuesta, a lo cual me pedían una serie de datos, una serie de papeles que tenía que enviar. Entre ellos era mi currículum vitae, era mi título universitario y entre 8 otros papeles más que tenía que enviar. Al principio me dio desconfianza, no voy a mentir. Tengo una mente de latino. Yo decía, caray, pero ¿y si roban mi identidad? ¿Y si hacen algo con mis documentos? Porque todo esto estamos hablando de cuestiones legales. Sabemos que un enfermero en América recibe algo que se llama cédula. Con este número de cédula puedes tú realizar diversas cosas como enfermero. Entonces, al alguien suplantar tu identidad o robar tu identidad, podría hacer muchas cosas con todos estos papeles que tú puedes enviar confiando en la otra empresa. Es por ello que yo me quedé dudando, ¿debo de enviarlos? ¿Y si decido mejor esperar? ¿Y si realmente quieren robar mis datos? Todo esto ocurrió en un lapso de 2 semanas aproximadamente, en lo que yo decidí poder enviar mis papeles. ¿Y qué fue lo que me hizo poder enviar estos papeles? Fue lo siguiente. Yo pensé, bueno, si sucede algo, yo tengo todo en original. Lo único que voy a enviar es por electrónico o incluso puede ser por copias. Y dije, bueno,
el que no arriesga no gana. Y quizá puede funcionar a veces sí, a veces no esta frase, pero gracias a Dios esta vez sí funcionó. Después de que envié todos mis documentos hacia esta empresa, la cual más adelante te la mencionaré, recibí otro correo, otro email. En este correo me solicitaban tener una videollamada, a lo cual me hizo sentir un poquito más confiado, pues decía, bueno, al menos ya podré ver la cara de la otra persona o quien está del otro lado. Ya me hizo sentir un poco más seguro. Cuando yo tuve esta entrevista, se podría decir, fue un poco más de charla, saber si yo era un buen candidato para poder entrar a este programa, ya que esto era un programa de apoyo a enfermeros. ¿Y por qué digo un programa? Porque por medio de esta empresa hay industrias o empresas u hospitales los cuales meten recursos o invierten recursos para poder traer personal capacitado a este país. Entonces, esto realmente es un programa, supongámoslo como una beca. Bueno, y retomando el tema de la entrevista, me hizo un par de preguntas sobre quién era yo, qué es lo que hacía, cuánta experiencia tenía, dónde estaba trabajando o dónde había trabajado, de qué universidad había egresado, cuáles eran mis propósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se volvió un poco más personal. Después de esta primera entrevista, me solicitaron tener una segunda entrevista que era como un filtro en el cual llevan un poquito más de preguntas entabladas en cuestiones de psicología. Y como lo dije, después fui entendiendo poco a poco que realmente esto era como un programa o una beca y no tanto solamente como una empresa de, ok, yo saco provecho y listo, punto, te quedas tú ahí solo. No, sino que realmente era un apoyo totalmente para el enfermero que tuviera todo el material y equipo necesario para poder lograr esta emigración. Yo recuerdo que todo lo que me mencionaban en esas entrevistas sonaba, no sé, color de rosa, sonaba muy diferente porque, como ya lo dije, mi mentalidad de latino, mi mentalidad de americano, cuando escuchaba tantas cosas buenas de este programa, yo decía, sí, pero debe de haber algo malo con ello, porque ¿quién te ofrece tanto por casi nada a cambio? Y te voy a decir qué es lo que me ofrecían y por qué yo decía que nada a cambio. A mí me ofrecían lo que era mi contrato laboral, me ofrecían lo que era un plazo de vivienda por unos meses o incluso un año. Me ofrecían, pues como ya lo dije, un buen salario. Me ofrecían todas las prestaciones, como eran los seguros, como era mi pensión, entre muchas cosas más. Eran tantos los beneficios que iba yo a obtener por medio de este programa que mi única responsabilidad era aprender el idioma. Entonces, dime si no pareciera eso como si fuese algo irreal, ¿no? ¿Quién te da tanto por simplemente aprender un idioma? Pero sí, esa era la realidad. Yo tenía que enfocarme solamente en aprender el idioma alemán. Ellos iban a encargar de todo, desde pagar mis cursos de alemán, pagar mis vuelos a Ciudad de México que tenía que ir a hacer a veces exámenes, la traducción de mis documentos, un sinfín de cosas que realmente la empresa y el hospital o los hospitales cubrieron de mí. Realmente estoy muy agradecido por toda esta situación, aunque claro, no todo era color de rosa, pero más adelante te contaré cuáles eran algunos detallitos que realmente fueron un poco complicados o difíciles de superar. Ojo, aquí me gustaría agregar una alerta, pues no todas las empresas realmente realizan un trabajo bueno o un verdadero trabajo, así que de verdad investiga bien a fondo o contacta a alguien que ya hubiese estado en esa empresa. Te lo digo por experiencia propia. Yo esta empresa te la puedo recomendar con los ojos cerrados porque yo pasé el proceso con ellos, sé que es 100% real, sé la manera en la que te apoyan, a diferencia de otras empresas que me tocó ver un poco en el transcurso de mi proceso como emigrante. Y ojo, debes de tener también cuidado, pues hay empresas fantasmas que te solicitan pagos anticipados, que te solicitan documentos importantes, incluso a veces en original, los cuales roban tu identidad y pueden hacer muchos fraudes más. Por eso investiga antes de actuar. Y como ya te lo dije, si alguien ya pasó por un proceso con alguna empresa, es mejor que te lo diga esa persona o que te la recomiende sí o no, pues ya todos los que hemos pasado esos procesos ya podemos encaminar un poquito más a base de nuestras experiencias, decirte si estuvo bien, si estuvo mal, qué hubiese hecho yo diferente y qué no. Porque hay empresas que realmente se pueden aprovechar de tus necesidades, saben que realmente tienes el interés y es muy triste que hagan mucho juego o que se aprovechen de esa necesidad. Y bueno,
retomando el tema de cómo fue que emigré, ya dije que pasamos 2 entrevistas o 2 filtros. Después de haber acreditado estas 2 entrevistas, recibí un correo en el cual decía: felicidades, eres un buen candidato y has sido seleccionado. Yo me emocioné porque decía: wow, pude entrar a este programa el cual me ofrecía tantas cosas de crecimiento personal. Aunque mi papá no estaba del todo seguro, pues me decía que a lo mejor me iban a llevar a cortar cebolla o me iban a llevar a trabajos de campo. Pues en ese momento había habido un caso de ingenieros, los cuales habían contactado a una empresa para poder ir a trabajar al extranjero, precisamente en Europa, y a los cuales se los llevaron para sacar cebollas en un campo. Pero bueno, eso fue el caso. Yo realmente me hice un poquito a la idea porque decía: rayos, sí pasa, pero ¿y si no pasa? Entonces era realmente una moneda al aire y podía pasar 50-50, pero como lo dije, yo siempre estuve positivo, pues decía, en cualquier cosa que pase, yo tengo mis documentos totalmente originales. Y si tienes dudas sobre cuál es esta empresa, te la voy a dejar aquí presente. Esta empresa fue la que me ayudó en todo mi proceso de emigración. Después de que pasé estas 2 entrevistas, recibí este correo, en el cual después de este correo me comentaron que tenían que reunir un cierto grupo de personas para poder iniciar clases. Todo esto surgió aproximadamente de un marzo. Yo tuve que esperar hasta junio aproximadamente para que el grupo de personas se pudiese haber reunido, pues no todos eran tan fácil de entrar. Como ya lo dije, tenías que pasar algunos filtros y saber que realmente ibas a aprovechar este programa. Cuando ya se juntó el grupo de personas, nos dieron el primer instructivo, que era nuestro primer material de clases para iniciar con el idioma de nivel A1.1. Pero aquí viene una de las cosas que yo decía que no era color de rosa. Durante este periodo yo estuve con incertidumbre, pues nunca se comunicaron conmigo para decirme: ya casi vienen las personas, ya casi estamos por darte tus horarios de clase. Entonces contemos, desde marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Fueron aproximadamente 3 meses en los que yo estuve sin saber nada de la empresa. Yo me sentía perdido porque decía: ¿qué pasó? Yo ya había dejado mis documentos, todo parecía real, ya me estafaron. Surgieron tantas ideas, tantas cosas, las cuales tenían mi cabeza vueltas loco, y yo a veces preguntaba, pero tristemente nadie respondía. Todo este tiempo de incertidumbre, realmente no hubo contacto con la empresa, y creo que ese fue uno de los factores que realmente no me hizo tener el 100% de excelencia o de darle las 5 estrellitas a esta empresa. Volviendo al tema, nos tocó hacer, recuerdo, el nivel A1 con diferentes compañeros de diferentes países. Entre ellos había compañeros de Colombia y compañeros de Argentina, así como de los diferentes estados de México. Yo recuerdo que antes de iniciar las clases tuvimos una pequeña entrevista en la cual yo les pregunté: disculpe, pero ¿cuál es el órgano que realmente nos van a quitar por todo lo que nos están ofreciendo? Y ellos contestaron: el riñón izquierdo. Yo me quedé, dije: ¿qué? ¿Cómo que el riñón izquierdo? Pero no, todo era parte solamente de una broma. Pues simplemente era, como ya lo dije, eran las condiciones que las empresas y los hospitales nos ofrecían para poder emigrar cualificadamente hacia Alemania. Quiero decir que realmente el aprender el idioma alemán no fue fácil, y menos para nosotros los hispanohablantes. ¿Por qué? Porque el idioma alemán tiene muchas reglas, entre ellas las declinaciones, las conjugaciones de los verbos, por ejemplo, la estructura del acomodo de las oraciones, entre muchas cosas más. Y durante este proceso muchos compañeros fueron dejando el grupo. Recuerdo que iniciamos 17 personas, pasamos al nivel A1.2 y ya éramos alrededor de 13 personas, pues muchos tuvieron que salirse de trabajar y no, realmente el idioma no les pudo entrar en su cabeza, o se fastidiaron, se frustraron, no sé qué sucedió, pero yo siempre intenté ser positivo y de darles consejos y animarlos, pero pues tristemente no se pudo lograr. Recuerdo que para cuando yo después llegué a mi nivel B1, que era el mínimo que me solicitaban para poder emigrar hacia Alemania, solamente era yo el único,
éramos 2 personas, pues me habían unido con una persona de otro grupo que también en su grupo se había quedado solo. Recuerdo que cuando nos hicieron el examen para avanzar a nivel B1, solamente yo lo pasé. Gracias a Dios pasé todos mis exámenes en tiempo y forma y a la primera vez. Entonces, cuando yo pasé primero a esta siguiente fase, me tuvieron que devolver, pues no podían darle clases solamente a una persona y tuve que repetir ese nivel nuevamente, lo cual retrasó mi llegada o mi plan de llegada hacia Alemania. Y realmente, cuando llegué a este último nivel, ya todo se comenzó a hacer o se comenzó a volver un poco más lento, pues todo lo que era de burocracia, todo lo que era de traducciones, de documentación, tardaba mucho, pues como se sabe, en Alemania aún no todo es digital y todo se tiene que manejar por medio de cartas, por medio de envío de documentos, y es por eso que aún tarda meses algunos procesos o procedimientos o cosas burocráticas como lo son emigraciones. Después de que logré mi nivel B1, que fue mi examen en Ciudad de México, recuerdo que me tocó la cita para mi visa en la embajada alemana en Ciudad de México. Cuando yo asistí para mi cita, recuerdo haber visto algunos otros candidatos los cuales iban también para su cita, pero aquí fue uno de los factores o una de las cosas en las cuales también agradecí haber estado con esta empresa. ¿Por qué? Cuando yo veía a las demás personas se veían perdidas, algunos no llevaban los documentos necesarios, algunos incluso ni siquiera tenían aún cita, o sea, muchos problemas. Y realmente yo llevaba todo completo, todo tal cual Educaro me lo había dicho, todo tal cual Educaro lo había planteado, todo estaba pasando en tiempo y forma. A excepción, como lo dije, de cuando me tocó repetir el idioma o de que cuando no se contactaron conmigo en cuestión de este lapso para mis clases. Pero en sí, generalmente, Educaro me dio todas las herramientas, todo el material necesario para poder emigrar. Estoy muy agradecido con esta empresa, pues hasta hoy en día realmente yo estoy casi alrededor de 2 años aquí en Alemania y hasta hoy en día continúa apoyándome con procesos necesarios o cuestiones necesarias de mi día a día. Así que realmente si me volviesen a preguntar si volvería a hacer mi proceso con esta empresa o si volvería a hacer mi proceso para emigrar hacia Alemania, yo respondería que sí, realmente lo haría. Pero como ya lo dije, hay que elegir una buena empresa para que tengas un acompañamiento totalmente profesional, porque sí es complicado emigrar, pues se necesitan de muchos documentos, muchas traducciones y mucha burocracia. Y como ya te lo dije, en Alemania la burocracia es algo muy lento y que si hay algún error en algún documento, imagina lo que puede pasar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Hay una cuestión o hay un documento que se llama Defizitbescheid. ¿Y qué es el Defizitbescheid? Es un documento que tienes que recibir para poder ir a sacar tu visa laboral. Y para poder tener este documento tienes que enviar tu currículum vitae, tiene que estar tu título apostillado, tiene que estar tu título traducido, tiene que estar muchos documentos dentro de la región o muchos documentos dentro del gobierno alemán que después toma un proceso de aproximadamente 6 meses para que los pueda aprobar. Si en este procedimiento encuentran un error, tienen que mandar a solicitar nuevamente a la agencia que tienen que mandar un documento el cual hizo falta y eso va a hacer que se alargue un poco más tu proceso. Entonces es de ahí lo importante de saber elegir una empresa realmente profesional la cual tenga un seguimiento y un acompañamiento 100% efectivo. Es por eso, como ya lo dije, realmente no me están pagando nada por decirlo, no estoy ganando nada, pero lo que sí me gustaría ganar es que ustedes tengan una empresa con la cual puedan emigrar y no arriesguen sus documentos o su vida en alguna otra empresa que no se sabe realmente si es una empresa real o una empresa fantasma, a toda la situación que se está viviendo actualmente en México. Y antes de terminar este video, me gustaría nuevamente agradecerte que realmente estés nuevamente aquí, porque por todo ese apoyo que me estás dando es que yo me siento más motivado de saber que mi información te está ayudando. Y claro, quiero hacer una pequeña mención
pues de esta empresa hubo una persona que me ayudó mucho, el cual se llama Andreas. Él era el director en ese tiempo del Educaro y realmente fue un apoyo muy personalizado que incluso se volvió muy buen amigo mío. Incluso ahora él tiene su propia empresa, la cual se llama Ponto. Y Ponto se encarga solamente de lo que son técnicos o ingenieros, ya sea de todo tipo, industriales, mecatrónicos, bla, 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 de todos tipos de ingenieros, el cual también te va a ayudar a llegar a Alemania o incluso a Austria. Si no sabes quién es Ponto, te invito a que vayas y lo visites en Instagram, pues realmente es muy buen amigo mío, el cual puede apoyarte, pues conoce todos los secretos sobre la emigración. Y no lo olvides, si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que me sigas. Pues me encanta darte mis experiencias y ayudarte un poco más de lo que sucede en este país o cómo fue mi proceso para poder lograrlo. Y si yo lo logré, tú también puedes lograrlo. Poco a poco, paso a paso, no te desesperes. Todo es un proceso. Nada sucede de la noche a la mañana. Hay que entender que en Alemania, como ya lo dije, todo lo que es burocrático es lento, pero créeme, es 100% effektivo. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Wir sehen uns bald. Tschüss!